En este video veremos las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante el mes de octubre. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 10 de octubre de 2025, después de más de 23 años en el corredor de la muerte, Roy Lee Ward fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Indiana. En la mañana del 11 de julio de 2001, en el pequeño pueblo de Dale, Indiana, Stacy Lynn Payne, de 15 años, estaba en casa preparándose para salir a su trabajo de verano. Su hermana Melissa, de 14 años, dormía una siesta en el piso de arriba, y sus padres ya se habían ido a trabajar. Se suponía que sería un día normal, pero no lo fue. Porque esa mañana, Roy Lee Ward, de 24 años, se acercó a la casa de los Payne fingiendo estar buscando a su perro perdido. Le rogó a Stacy que lo ayudara y la convenció de dejarlo entrar. Pero en el momento en que la puerta se cerró detrás de él, algo cambió, y Stacy se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un terrible error. Arriba, Melissa se despertó sobresaltada por los gritos de su hermana. Corrió hasta la parte superior de las escaleras y vio a un hombre sujetando a Stacy contra el suelo. Aterrorizada, Melissa huyó a la habitación de sus padres y marcó el 911. Mientras hablaba con la operadora, podía oír la voz de su hermana. Stacy lloraba, suplicándole que se detuviera. Y entonces se oyó la voz de Roy, fría y plana. «Será mejor que te calles». El jefe de policía del pueblo llegó rápido y encontró a Roy en la puerta, empapado en sudor y con una navaja en la mano. El jefe desenfundó su arma y le gritó que se tirara al suelo, y Roy se rindió de inmediato sin oponer resistencia diciendo: «Yo no hice nada». Pero la verdad estaba a solo unos pasos. Dentro, Stacy yacía en el suelo de la cocina, desnuda de la cintura para abajo y cubierta de sangre. Su cuerpo estaba quieto, apenas con vida, pero no podía hablar. Cuando el jefe le hizo preguntas, solo podía asentir con la cabeza. Una ambulancia la llevó de urgencia al hospital, pero el daño era casi imposible de procesar. Tenía la garganta cortada tan profundamente que se le veía la tráquea, la muñeca abierta hasta el hueso, y las heridas punzantes en su zona final apuntaban a algo aún más oscuro. Más tarde, las pruebas lo confirmarían. Se encontró ADN de Stacy en los genitales de Roy. El hospital local no estaba preparado para manejar heridas tan graves, así que la trasladaron en helicóptero al hospital de la Universidad de Louisville, aferrándose a la vida. Llegó con vida, pero no por mucho tiempo. Solo 5 horas después de que Roy irrumpiera en su casa, Stacy falleció. La autopsia más tarde confirmaría el horror. Su cuerpo mostraba 18 lesiones por fuerza contundente, cada una contando parte de la historia. 5 días después, el 16 de julio, los fiscales acusaron formalmente a Roy de asesinato y anunciaron que buscarían la pena de muerte, señalando 4 factores agravantes. Había matado intencionalmente a Stacy mientras la violaba. El asesinato ocurrió durante otra agresión sexual. Ya estaba en libertad condicional por un delito de robo con allanamiento cuando cometió el asesinato. Y por último, los fiscales argumentaron que Stacy había sido mutilada y torturada mientras aún estaba viva. También añadieron cargos de violación y conducta sexual desviada, sellando el caso como uno de los más perturbadores que el condado había visto. En un pueblo tan pequeño como Dale, con una población de poco más de 20.000 habitantes en ese momento, la violencia de este tipo no ocurría. Así que cuando Stacy fue asesinada, la noticia se propagó rápido. Los periódicos publicaron titular tras titular, y los noticieros locales cubrieron cada detalle. Era casi imposible vivir en el condado de Spencer y no haber oído hablar del caso. Una vigilia con velas por Stacy reunió a casi 1.200 personas, y más de 500 asistieron al funeral en la iglesia. Pero la tristeza no era lo único que la gente sentía. La rabia era igual de intensa. Cuando Roy apareció en la corte, una multitud llenó el vestíbulo, gritándole hasta que el juez tuvo que ordenar silencio. Con las emociones tan exaltadas, los abogados de Roy intentaron trasladar el juicio fuera del condado de Spencer.
Argumentaron que demasiadas personas ya creían que era culpable y que la cobertura mediática, más de 20 artículos de prensa y más de una docena de reportajes televisivos, hacía imposible un juicio justo. Algunos artículos incluso mencionaban el historial criminal de Roy, algo que un jurado nunca debería escuchar. El tribunal consideró la solicitud, pero finalmente decidió que el caso permanecería en el mismo condado donde el crimen había sacudido tantas vidas. Esa decisión hizo que la selección del jurado fuera casi imposible. Para octubre de 2002, cuando comenzó el proceso, más del 80% de los posibles jurados admitieron que ya habían oído hablar del caso. Algunos incluso habían formado opiniones firmes antes de poner un pie en la sala del tribunal. Uno escribió: «A menos que vivas debajo de una piedra, has oído mucho sobre este caso». Y otro fue aún más lejos, diciendo: «Cuélguenlo de inmediato, debió haber sido fusilado en el acto». Después de 2 largos días de interrogatorios, el tribunal finalmente seleccionó a 12 jurados y 2 suplentes. Pero incluso entonces, la mayoría ya conocía los detalles y varios admitieron abiertamente que habían tomado una decisión antes de que el juicio siquiera comenzara. El juicio se abrió el 14 de octubre de 2002 y no duró mucho. En solo 4 días, el jurado lo escuchó todo. Los abogados de Roy no intentaron negar lo que había ocurrido dentro de la casa de los Payne. De hecho, le dijeron al jurado directamente: «Él es responsable de la muerte de Stacey Payne». Pero argumentaron que no había tenido la intención de matarla, que el asesinato no fue premeditado, sino el resultado trágico de un momento violento. Era una defensa débil, y el jurado no la aceptó. Emitieron un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Una semana después, el 21 de octubre, comenzó la fase de sentencia. Esta vez, el jurado escuchó más, sobre el pasado de Roy, sobre sus estallidos de violencia, sobre otros delitos que había cometido mucho antes de Stacey, y cualquier duda que pudiera haber quedado desapareció. El jurado votó por la pena de muerte, y el juez estuvo de acuerdo, sentenciando a Roy Lee Ward a muerte, más 2 penas adicionales de 50 años por y conducta sexual desviada. Pero ese veredicto no se mantuvo. En 2007, la Corte Suprema de Indiana anuló la condena. Dictaminó que el juicio nunca debió haberse llevado a cabo en ese condado, donde todos conocían el caso y donde la indignación era demasiado profunda. El tribunal dijo que Roy no podía recibir un juicio justo allí. Así que lo hicieron todo de nuevo. Durante el nuevo juicio, Roy se levantó en la sala y admitió todo. Se declaró culpable del asesinato de Stacey, de la violación y de la conducta sexual desviada. El mismo dolor que había sacudido a Dale volvió a llenar la sala del tribunal, y el jurado dio la misma respuesta. Votaron por la pena de muerte, y en 2007, un segundo juez le impuso a Roy la misma sentencia otra vez. A partir de ahí, Roy comenzó el lento camino del corredor de la muerte. Pasó 23 años presentando apelación tras apelación, buscando una salida, pero todos los intentos fracasaron. Y para 2025, la Corte Suprema de Indiana ya había tenido suficiente. Negó su apelación final, que impugnaba el método de inyección letal del Estado, y fijó oficialmente su ejecución para el 10 de octubre. A medida que se acercaba la fecha, Roy tomó una decisión que sorprendió a muchos. Eligió no presentarse ante la Junta de Indultos de Indiana, no porque se hubiera rendido, sino porque no quería que la familia de Stacey Payne se sintiera obligada a viajar hasta la prisión en Michigan City solo para verlo suplicar clemencia. Según su abogada, Joanna Green, esa decisión no tuvo que ver con arrogancia ni con culpa, sino con el autismo de Roy. Explicó que le costaba expresar emociones de una manera que la gente pudiera entender y que intentar demostrar remordimiento cara a cara habría hecho más daño que bien. La Junta tenía una tarea clara, pero pesada. Debían escuchar a ambos lados, los argumentos de los abogados, lo que la familia Payne había sufrido, y luego emitir una recomendación. Pero incluso entonces, su decisión no era final. Solo el gobernador podía detener la ejecución. Podía elegir retrasarla, reducir la sentencia a cadena perpetua o permitir que siguiera adelante. El 22 de septiembre de 2025, la Junta dio su respuesta: seguir adelante. Y 2 días después,
El gobernador estuvo de acuerdo. El tiempo de Roy finalmente se había agotado. El 10 de octubre de 2025 llegó el día final de Roy. Se le dio la oportunidad de elegir su última comida, y no se contuvo. De Texas Corral, pidió una hamburguesa, un steak melt, una orden de papas fritas, una papa al horno con mantequilla, 12 camarones fritos, una batata, chicken Alfredo y una guarnición de palitos de pan. Cerca de la medianoche, fue llevado a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Roy simplemente dijo: «Brian las va a leer». Después de eso, el proceso continuó sin complicaciones. A las 12:33 de la madrugada fue declarado muerto. Roy Lee Ward tenía 47 años. Solo 4 días después, tuvo lugar la siguiente ejecución. El 14 de octubre de 2025, después de 36 años en el corredor de la muerte, el exdiácono de la iglesia, Samuel Lee Smithers, fue ejecutado por inyección letal en Florida. Todo empezó con un arreglo sencillo. En 1995, Sam aceptó cortar el césped de una casa vacía, propiedad de Marion Whitehurst, una maestra de primaria que también asistía a la iglesia donde Sam trabajaba en ese tiempo. La propiedad se extendía sobre 27 acres cercados, rodeada de bosque y salpicada de estanques poco profundos. Marion le dio a Sam una llave de la verja, pero no de la casa. Él siguió cortando el césped durante el año siguiente, y para mayo de 1996 la rutina no había cambiado. Sam se encargaba del jardín y Marion se mantenía al margen. Pero eso cambió el 28 de mayo, cuando Marion pasó por allí de forma inesperada. Abrió la verja y subió por el largo camino de entrada, esperando una visita tranquila, pero en su lugar vio la camioneta de Sam aparcada junto al cobertizo. Él estaba afuera, limpiando un hacha. Dijo que había estado podando ramas, pero no fue el hacha lo que le llamó la atención. Fue un charco oscuro de sangre bajo el cobertizo. Sam lo restó importancia rápidamente. Dijo que probablemente provenía de un animal pequeño y prometió limpiarlo. Marion se marchó, pero al conducir no pudo quitarse la sensación de que algo no estaba bien. No dejaba de pensar en las marcas de arrastre que había visto correr por la hierba, bajando colina abajo hacia uno de los estanques. Así que esa noche llamó a la oficina del sheriff. Para cuando llegaron los agentes, la sangre ya había sido lavada, pero esas marcas de arrastre seguían allí, trazando un camino claro por el césped. Un agente siguió la huella y apuntó su linterna hacia la superficie del estanque. Y fue entonces cuando la vio. El cuerpo de una mujer, flotando cerca de la orilla. Llamaron a un equipo de buzos, y pronto apareció un segundo cuerpo. El primero fue identificado como Christy Cowan, y el segundo como Denise Roach. Ambas mujeres eran conocidas en la zona y ambas trabajaban como prostitutas. A partir de ahí, las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente. La sangre hallada en el cobertizo coincidía con Christy. Una huella dactilar dentro de la casa coincidía con Sam. Y las huellas de zapato embarradas cerca del estanque coincidían con un par que hallaron en su dormitorio. Incluso las grabaciones de vigilancia fijaron la cronología. Apenas 2 días antes, una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia lo había captado con Christy, entrando juntos y saliendo juntos. Todo apuntaba a Sam, y esta vez no había manera de ocultarlo. Cuando los detectives lo llevaron a interrogarlo, intentó mostrarse tranquilo. Colaboró e incluso pidió que su esposa estuviera presente durante la entrevista. Pero cuando el polígrafo dio resultado adverso, empezaron las grietas. Primero dijo que simplemente se había topado con Christy varada al borde de la carretera con problemas en el coche. Se detuvo para ayudarla. La llevó a una tienda de conveniencia cercana y dijo que todo se torció cuando ella lo amenazó con acusarlo de violación si no le daba dinero. Según su versión, la condujo hasta la propiedad de los Whitehurst y le dio todo lo que tenía. Pero ella quería más. Dijo que ella le arrojó una bebida y entonces él perdió el control. Cogió un hacha y la golpeó. Luego la arrastró hasta el estanque. Admitió que ella aún estaba viva. Podía oírla forcejear, emitir sonidos, hasta que Marion pasó por allí. Pero una vez que Marion se fue, la golpeó de nuevo para hacerla callar, y luego arrojó su cuerpo al agua como si fuera nada.
En cuanto a Denise, les dijo a los investigadores que todo comenzó con una discusión. Cuando la vio por primera vez en la propiedad, ella afirmó tener permiso para estar allí, pero al día siguiente seguía en el lugar y las cosas se intensificaron. Contó que le dijo que se marchara. Según él, ella se negó, lo golpeó en el brazo y arrojó una maceta contra su camioneta. En respuesta, él la empujó contra la pared. Fue entonces cuando un trozo de madera suelto del techo se desprendió y le golpeó la cabeza. Ella cayó al suelo, inconsciente. Pero en lugar de llamar a alguien o intentar ayudarla, Sam se fue. Cuando regresó a la propiedad al día siguiente, ella seguía tendida en el suelo. Entonces la arrastró hasta el estanque y limpió la sangre. Pero esas historias se desmoronaron rápidamente. El médico forense reveló lo que realmente había sucedido, y era mucho peor de lo que él había afirmado. Christie no solo había sido golpeada, había sido estrangulada. Su cráneo había sido destrozado por varios golpes de hacha y su cerebro estaba perforado. Había espuma alrededor de su boca, lo que sugería que podría haberse ahogado mientras aún estaba viva. También tenía lesiones en el ojo y el labio, traumatismo contundente en la mandíbula y heridas de corte en la parte superior de la cabeza y detrás de la oreja. Denise había estado en el agua por más de una semana, pero aún así, el daño era imposible de ignorar. Su cráneo estaba fracturado, su rostro aplastado, y tenía 16 heridas punzantes separadas en la cabeza. Y al igual que Christie, también mostraba signos claros de estrangulación. Las similitudes eran demasiadas para pasarlas por alto. Ambas mujeres trabajaban en la misma zona de la ciudad, lo que los locales llamaban The Stroll, justo al lado de la acera agrietada frente al Luxury Motel, y ambas habían sido golpeadas, apuñaladas y asfixiadas antes de ser arrojadas al mismo tramo de agua. Durante el juicio, otra trabajadora sexual llamada Bonnie Cruz subió al estrado. Testificó que una vez había salido con Sam en el Luxury Motel, donde él usaba el nombre de Rex. Dijo que Sam incluso le ofreció dinero extra, $280, para acompañarlo a Seffner, pero algo en eso le pareció raro, así que se negó. Otra mujer recordó haberle dado un condón a Christie el mismo día que desapareció. Esa misma marca, mismo color, mismo envoltorio, fue encontrada más tarde dentro de la propiedad de los Whitehurst. Los detalles seguían acumulándose. Pero cuando Sam finalmente testificó, la historia volvió a cambiar. Le dijo al jurado que la confesión que le dio a los detectives era una mentira, que él no había matado a nadie, afirmó, que solo dijo que lo había hecho porque tenía miedo, no por él, sino por su familia. Según esta nueva versión, todo comenzó en su iglesia. Una joven llamada Mimi había estado cumpliendo servicio comunitario allí como parte de su libertad condicional, y Sam era quien la supervisaba. Afirmó que ella le ofreció sexo a cambio de alterar sus registros, y que él aceptó. Pero semanas después, apareció un hombre al que llamó el Señor X. Este hombre, según él, sabía sobre el acuerdo con Mimi, y lo amenazó con exponerlo a menos que Sam le permitiera usar la propiedad de los Whitehurst para negocios de drogas. Sam testificó que sintió que no tenía elección. El hombre tenía poder sobre él, y cedió porque no veía una salida. Pero su historia no terminó ahí. Sam le dijo al jurado que esa figura misteriosa no solo era un chantajista, sino el verdadero responsable de las muertes de Christie y Denise. Dijo que observó impotente cómo el Señor X asesinaba a Denise y a Christie. Según Sam, el hombre golpeó a Denise con un hacha y luego le ordenó arrastrar su cuerpo hasta el estanque. Afirmó que Christie fue asesinada la misma noche y que él fue obligado a ayudar a limpiar después. Pero para el jurado, todo sonaba como una historia improvisada por miedo, un intento desesperado de escapar de la prisión. Y la evidencia no lo respaldaba. Las tarjetas de control de trabajo mostraban que Sam había salido de su empleo a las 5:23 de la tarde el día en que Christie fue asesinada. A las 6:19 de la tarde, una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia lo captó con ella. El detective Iverson incluso recreó la ruta él mismo, desde el trabajo de Sam, al motel, luego a la tienda, y finalmente a la propiedad de los Whitehurst, y todo coincidía. El jurado no creyó la historia del Señor X, porque la cronología no mentía.
La defensa intentó mostrar al jurado una versión diferente de Sam. Los miembros de su familia testificaron que Sam había crecido en un hogar abusivo. Había sido golpeado con cinturones por su madre, quien decía que le estaba sacando el diablo. Otros lo describieron como un esposo leal, un padre cariñoso y, más tarde, un preso modelo tras las rejas. Los expertos en salud mental agregaron que había sufrido múltiples lesiones en la cabeza a lo largo de su vida, una cuando era bebé y otra durante un robo en el que fue golpeado con la culata de una escopeta. Afirmaron que los escáneres cerebrales mostraban signos de daño y que vivía con una enfermedad mental crónica, incapaz de controlar o comprender completamente sus acciones. Pero el Estado respondió con fuerza. Sus propios expertos desestimaron todo, negando la presencia de daño cerebral o enfermedad mental. Le dijeron al jurado que Sam no era psicótico, que sabía exactamente lo que hacía y que nada en su pasado justificaba lo que había hecho. Lo que se desarrolló en el tribunal fue la historia de dos hombres distintos. En Borrell Electric, en Tampa, Sam era tranquilo, de voz suave y devoto. Iba a la iglesia, se mantenía al margen y nunca levantaba la voz. Sus compañeros de trabajo lo describían como un paleto de campo, inofensivo, respetuoso, y el tipo de hombre que siempre decía, «Señor». Vivía en una casa de 2 pisos a las afueras de Plant City, con su esposa y su hijo adolescente. Sam había sido diácono y conserje en su iglesia local, incluso tenía las llaves del lugar. Pero esa confianza se rompió un año antes de los asesinatos, cuando renunció en desgracia. Una mujer lo acusó de ofrecer falsificar sus horas de servicio comunitario a cambio de sexo. La iglesia cortó todo vínculo con él, pero las consecuencias no parecieron llegar a su vecindario. Sam seguía cortando el césped, saludando con cortesía y haciendo gestos amables a los vecinos, como si nada hubiera cambiado. Pero en East Hillsborough Avenue, Sam era otra persona. Ya no era el hombre callado de iglesia. Era un cliente habitual de las mujeres que trabajaban en esas esquinas, y lo que empezó como visitas rutinarias se convirtió en algo mucho más oscuro. Y cuando llegó el momento de decidir su destino, el jurado no dudó. Con 12 votos a 0, recomendaron la pena de muerte. En la audiencia final, el padre de Christy, John Cowan, se puso de pie y pidió clemencia, no solo para sí mismo, sino también para Sam. Le rogó al tribunal que eligiera cadena perpetua sin libertad condicional. La exesposa de Sam pidió lo mismo, pero el juez siguió la recomendación del jurado. Y el 25 de junio de 1999, Samuel Lee Smithers fue condenado a muerte por los asesinatos de Christy Cowan y Denise Roach. Pasaría los siguientes 36 años en el corredor de la muerte. Luego, el 14 de octubre de 2025, el tiempo finalmente lo alcanzó. Samuel se despertó a las 6:30 de la mañana y las autoridades informaron más tarde que se mostró cooperativo. No pidió un asesor espiritual y no recibió visitas, pero sí solicitó una última comida especial: pollo frito, pescado frito, pastel de manzana y una bola de helado. Comida reconfortante para un hombre que había pasado más de 2 décadas contando los días. Alrededor de las 6 de la tarde, Samuel fue conducido a la cámara de ejecución y amarrado a la camilla. Los testigos observaron a través de una ventana de vidrio mientras se abría la cortina. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Sam simplemente dijo: «No, señor», sin disculpas, sin explicación, nada. El alcaide dio la señal y los fármacos comenzaron a fluir. No hubo complicaciones. En cuestión de minutos, su pecho dejó de moverse. Y a las 6:15 de la tarde, Sam fue declarado muerto. Samuel Lee Smithers tenía 72 años. En ese mismo momento, en otra parte del país, se llevó a cabo otra ejecución. El 14 de octubre de 2025, después de 16 años en el corredor de la muerte, Lance Colin Shockley fue ejecutado por inyección letal en el Centro Correccional de Potosi, en Missouri. ¿Pero qué hizo? La noche del 26 de noviembre de 2004, Lance Shockley, de 27 años, subió a una camioneta junto al prometido de su cuñada, Jeffrey Bayless. Los dos hombres se dirigieron por los caminos rurales y sinuosos cerca de Van Buren, Missouri. Pero en el camino de regreso,
Algo salió terriblemente mal. Lance perdió el control del volante y la camioneta salió de la carretera, estrellándose en una zanja. Aturdido y ensangrentado, Lance logró salir de entre los restos del vehículo y caminó hasta la casa cercana de Ivy y Paul Napier. Les dijo que había ocurrido un accidente y que necesitaba ayuda. Ivy notó que tenía las manos cubiertas de sangre y lo hizo pasar para atender sus heridas. Luego, Paul acompañó a Lance de vuelta al lugar del choque. Jeffrey seguía dentro de la camioneta, gravemente herido. Paul se dio cuenta enseguida de que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. Así que regresaron a la casa, donde Lance llamó a su esposa y al 911. Poco después, Lance dejó el lugar con su esposa, Corey, y con la hermana de ella, Cindy Chilton, quien también era la prometida de Jeffrey. En el trayecto, Lance se volvió hacia Cindy y le dijo las palabras que nunca esperó escuchar. Jeffrey había muerto. Las mujeres dejaron a Lance en su casa y luego regresaron al sitio del accidente. Y cuando volvieron, Ivy y Paul aún estaban allí. Momentos después, llegaron la policía y los oficiales de patrulla de carreteras. Encontraron el cuerpo de Jeffrey en el asiento del pasajero, y dentro de la cabina había latas de cerveza aplastadas y una botella abierta de tequila. Pero afuera, manchando la parte exterior de la llanta, había algo mucho más inquietante, una franja de sangre. Y quedaba una pregunta: ¿quién iba conduciendo? El sargento Carl Graham, de la patrulla de caminos de Missouri, fue asignado al caso, y esa misma noche tocó a la puerta de Lance. Pero la historia de Lance había cambiado. Ahora afirmaba que nunca dijo que él conducía, y peor aún, que ni siquiera había estado en la camioneta. Ivy Napier sabía que eso no era cierto. Sabía con certeza que Lance le había confesado que él había chocado el vehículo, pero cuando el sargento Graham le preguntó al respecto, ella no dijo nada. Y por un tiempo, pareció que la historia terminaba allí. Pero 4 meses después, Carl Graham no se había rendido y empezó a presionar más. Localizó a Ivy en su trabajo y le dijo, falsamente, que Lance ya había confesado. Y eso la llevó finalmente a hablar. Ivy le contó que Lance había aparecido en su casa justo después del accidente, alterado, desesperado y muy consciente de lo que había hecho. Dentro, le admitió que él había sido quien conducía. Lance se enteró rápidamente de que Ivy había hablado, y ahora Carl lo sabía todo. Estaba claro que el sargento no iba a dejarlo pasar, y cuando la madre de Cindy mencionó que él quería reunirse, Lance vio lo que se venía. Tenía que hacer algo. Así que le pidió al padrastro de Cindy la dirección del domicilio del sargento, pero nadie sabía las consecuencias que eso tendría. Al día siguiente, el 20 de marzo de 2005, Lance pidió prestado el Pontiac Grand Am rojo de su abuela. El auto, un modelo antiguo de 1995, era fácil de reconocer, especialmente por una gran calcomanía amarilla en la cajuela. Y los testigos luego recordarían haber visto ese mismo vehículo estacionado en el lado equivocado de la carretera, cerca de la casa del sargento Carl Graham. El auto permaneció allí casi 3 horas, desde la 1:45 hasta después de las 4 de la tarde de ese día. A las 4:03 de la tarde, Carl había terminado su turno de patrulla, retrocedió su patrulla hasta la entrada de su casa y salió del vehículo. Y fue entonces cuando comenzó la emboscada. Una bala de rifle atravesó su chaleco antibalas y le destrozó la columna a la altura del cuello. Cayó al suelo de inmediato, golpeando el pavimento con tanta fuerza que se fracturó el cráneo y las costillas. Pero todavía seguía con vida cuando el atacante se acercó, y entonces sonaron 2 disparos más, esta vez de una escopeta. Uno le destrozó el rostro y otro el hombro. Y para cuando alguien finalmente lo encontró a las 5:15 de la tarde, el veterano de 12 años de la patrulla de caminos de Missouri ya estaba muerto. Esa noche, las sospechas se cerraron rápidamente sobre Lance. Alrededor de las 7 de la tarde, la esposa de Lance entregó una caja con 2 balas calibre 43 a su tío, diciendo, «Lance dijo que tú sabrías qué hacer con ellas». Pero ya era demasiado tarde. Los investigadores ya habían comenzado a enfocarse en Lance, y 2 patrulleros estatales, respaldados por un equipo SWAT, escondido entre los árboles, fueron a su casa.
Primero lo llamaron por teléfono, diciéndole que necesitaban hablar sobre el asesinato, pero él los despachó y les dijo que lo buscaran en su trabajo. Y cuando finalmente salió, negó toda participación y afirmó que había estado con su vecino todo el día, haciendo trabajos en la casa. Luego, con la calma de alguien que los desafiaba a actuar, ordenó a los oficiales que se retiraran de su propiedad y los advirtió que no regresaran sin una orden judicial. Si lo hacen, les dijo amenazante, va a haber problemas y alguien va a recibir un disparo. A la mañana siguiente, Lance se mantuvo en su historia. Les dijo a los investigadores la misma coartada que había dado antes. Pero durante una llamada telefónica con su esposa a la hora del almuerzo, los oficiales escucharon algo que cambió todo. Ella le recordó que ya había dicho a la policía que él estuvo en casa hasta casi las 5:45 de la tarde, horas después de que el sargento Carl Graham había sido asesinado. Y Lance no la corrigió. En cambio, respondió con calma: «Está bien, eso servirá. Eso estará bien». Pero para entonces, todo empezaba a desmoronarse. Lance trató de convencer a su abuela de mentir por él, pidiéndole que dijera que había estado en casa todo el día. Y cuando ella dudó, él le puso un dedo sobre la boca y repitió: «Estuve en casa todo el día». Y no se detuvo ahí. También advirtió a su primo que no repitiera lo que había escuchado, intentando tapar las grietas antes de que se abrieran por completo. Pero no funcionó. El 23 de marzo de 2005, la policía arrestó a Lance Shockley, primero por huir de la escena del accidente en el que murió Jeffrey Bayles, y luego por el asesinato del sargento Carl Graham. Pero el caso se alargó. Su juicio no comenzó hasta 2009, 4 años después del asesinato. Debido a toda la atención mediática, el proceso se trasladó del condado de Carter al condado de Howell. Allí, finalmente se conformó un jurado. Los fiscales dijeron que Lance había matado a Carl para detener la investigación sobre el accidente anterior. Pero la defensa calificó esa teoría de absurda, argumentando que matar a un oficial no haría desaparecer un caso. Afirmaron que Lance era inocente. Aún así, los investigadores se mantuvieron firmes. Creían que Lance tenía un objetivo: silenciar al hombre que se estaba acercando demasiado. El 27 de marzo de 2009, el jurado regresó después de solo 3 horas de deliberación. Declararon a Lance culpable de asesinato en primer grado, pero el juicio no había terminado. Lo que vino después fue la fase de sentencia, la parte en la que el jurado debía decidir si Lance debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La ley exigía que el jurado evaluara cualquier evidencia atenuante frente a los factores agravantes. Los fiscales presentaron 4. Primero, que Carl era un oficial de paz, y Lance lo mató por su trabajo. Segundo, que el asesinato fue vil e inhumano, una muestra, dijeron, de lo que llamaron una mente depravada. Tercero, que el asesinato se cometió para evitar un arresto legal. Y por último, que Carl era un testigo potencial en la investigación del accidente, y Lance lo mató para silenciarlo. Los jurados estuvieron de acuerdo en 3 de los 4 puntos. Determinaron que Carl fue atacado porque era un oficial, porque podía testificar contra Lance, y porque Lance quería detener el arresto que se avecinaba. Pero en lo que no pudieron ponerse de acuerdo fue en el castigo. Algunos querían cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que otros pedían la pena de muerte. Y al final, se estancaron. Según la ley de Missouri, cuando un jurado no puede llegar a una decisión sobre la pena, la responsabilidad recae en el juez. Y el juez David Evans no dudó. Revisó las mismas pruebas, los mismos agravantes, y dictaminó que el peso del caso exigía la muerte. El 22 de mayo de 2009, Lance fue condenado formalmente a morir. Durante los años siguientes, Lance luchó contra su sentencia de muerte, presentando apelación tras apelación. En una audiencia reciente, el Estado admitió en silencio lo que había sido obvio durante años. Todo el caso contra Lance se construyó sobre arena. La evidencia era circunstancial. No había huellas dactilares, ni ADN, ni arma, ni testigos presenciales. Solo una red de suposiciones y contradicciones cosida por una fiscalía desesperada por conseguir una condena. Cada parte importante de la evidencia en el caso de Lance fue cuestionada o contradicha por múltiples testigos. Las líneas de tiempo no coincidían.
y los informes forenses no encajaban. Aún así, pese a todo, el jurado lo declaró culpable, y el juez firmó su sentencia de muerte. Desde el primer día, Lance ha dicho lo mismo. Él no mató al sargento Carl Graham, y nunca ha cambiado esa historia. Décadas después, seguía luchando, rogando por nuevas pruebas de ADN que pudieran limpiar su nombre de una vez por todas. Según la defensa, la emoción tomó el control y la investigación se redujo a uno solo nombre: Lance Shockley. De entre 500 pistas investigativas, al menos 132 apuntaban a otros posibles sospechosos, personas con motivos, con oportunidad. Pero esas pistas se enfriaron no porque carecieran de evidencia, sino porque nadie las siguió. Testigos declararon más tarde que la policía los presionó para replantear sus declaraciones hasta que encajaran con la historia que los detectives ya creían. Dejó de ser una investigación y se convirtió en una misión: cerrar el caso, no encontrar la verdad. En cuanto a su defensa, Lance nunca tuvo una oportunidad real. Después de que un guardia de la cárcel afirmara haber escuchado una confesión, una historia que luego se derrumbó, los defensores públicos de Lance abandonaron el caso. Perdió a los únicos abogados que lo habían seguido desde el principio. El abogado privado que los reemplazó no realizó su propia investigación, nunca cuestionó la evidencia forense del Estado y jamás presentó a nadie que explicara quién era Lance o de dónde venía. Así que cuando el analista de armas del Estado admitió, años después, que parte de su testimonio había sido erróneo, ya era demasiado tarde. El jurado ya había escuchado lo peor, y nunca escuchó a un solo experto que argumentara lo contrario. Al final, nada de eso hizo diferencia. Después de 16 años en el corredor de la muerte, el tribunal fijó una fecha de ejecución. El 14 de octubre de 2025 sería el último día de Lance. Esa mañana, Lance pasó tiempo con sus hijas y un amigo cercano, según informaron las autoridades penitenciarias. En cuanto a su última comida, las cosas se mantuvieron simples. Recibió artículos del economato: mantequilla de maní, 3 paquetes de avena, agua y 2 bebidas deportivas. A las 6 de la tarde, ya estaba amarrado a la camilla. Los testigos estaban en su lugar. La cortina se había abierto, y justo antes de que los fármacos comenzaran a fluir, dejó un último mensaje escrito. Citaba las Escrituras: «Así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». A las 6:13 fue declarado muerto. Lance Colin Shockley tenía 48 años. Un día después, ocurrió la siguiente ejecución. El 15 de octubre de 2025, después de pasar 31 años en el corredor de la muerte, Charles Ray Crawford fue ejecutado por inyección letal en Mississippi. Pero, ¿qué hizo para terminar allí? El viernes 29 de enero de 1993 comenzó como cualquier otro día para Christy Ray, una joven de 20 años. Pasó la tarde trabajando en el Sunburst Bank junto a su madre, Mary. Christy llevaba una vida ocupada: clases universitarias en el Northeast Mississippi Community College, trabajo de medio tiempo y una vida social activa en su pequeño y tranquilo pueblo de Chalibeate. Cuando el reloj se acercaba a las 5, las dos cerraron el banco, charlaron un momento en el estacionamiento y luego se despidieron. Mary tenía que hacer unos mandados y habían planeado verse más tarde en casa para cenar. Pero Mary no sabía que esa sería la última vez que vería con vida a su hija. A las 6:45 de la tarde, Mary intentó llamar a Christy, pero no obtuvo respuesta. Al principio lo dejó pasar, pensando que tal vez su hija estaba con su novio. Pero cuando llegó a casa alrededor de las 7, el silencio en el interior se sintió extraño. El coche de Christy no estaba. Las luces estaban apagadas, y sobre la mesa de la cocina la esperaba una sola nota. La letra era desordenada, garabateada en un pedazo de papel con un mapa tosco y líneas temblorosas. Decía: «Habrá una bandera roja en algún lugar de esta manzana el martes, 12, medianoche, $15,000 en una bolsa de gimnasio o muere, sin policía». Las manos de Mary temblaban mientras leía las palabras. No era una broma, era una amenaza, y su hija había desaparecido.
Buscó por toda la casa en pánico. El bolso de Christie seguía allí, pero su dormitorio estaba hecho un desastre. La línea telefónica había sido cortada, y fue entonces cuando el miedo la invadió por completo. Mary salió corriendo en la noche para intentar encontrarla. Primero condujo hasta la casa del novio de Christie, luego hasta el videoclub donde su hija trabajaba los fines de semana. Pero nadie la había visto. En el local, Mary llamó a su esposo, Tommy, y luego marcó al 911. En cuestión de horas, los agentes del condado de Tippah llegaron a la casa y para la medianoche el FBI ya estaba involucrado. En la vivienda, las señales estaban por todas partes. Alguien había entrado a la fuerza. La malla de la ventana de Christie estaba cortada y debajo había un palé de madera apoyado contra la pared, como si lo hubieran usado para trepar. En el dormitorio principal, los cajones estaban abiertos y revueltos. Quienquiera que hubiese entrado en esa casa tenía un plan, y ya lo había ejecutado. Más tarde ese mismo día, al otro lado del pueblo, una familia hizo un hallazgo que lo cambió todo. En el ático de su casa, escondida como un secreto, encontraron una nota de rescate escrita a mano. Escalofriante no solo por lo que decía, sino por lo familiar que parecía. Aún no habían visto la carta que se había dejado en la casa de Mary, pero la caligrafía era casi idéntica. Las dos mujeres que la encontraron no dudaron. Eran su esposa y su madre. ¿Y quién había escrito la nota? Charles Crawford. Charles, mejor conocido como Chuck, tenía 26 años y ya estaba en problemas. Debía ir a juicio ese lunes por otro caso de violación y agresión. Pero esto era algo diferente, algo mucho peor. Llevaron la carta directamente a su abogado, quien no perdió tiempo y contactó a las autoridades esa misma noche. Para la mañana del sábado, el pequeño pueblo se había convertido en el centro de una búsqueda masiva. Agentes del FBI, patrulleros estatales y alguaciles de todos los rincones del condado de Tippah llenaron el estacionamiento de la escuela local, que ahora servía como base de operaciones. La desaparición de Christie ya no era solo un caso de persona desaparecida, se había convertido en una cacería humana. Los investigadores centraron rápidamente su atención en Chuck. Él estaba en libertad bajo fianza, esperando ser juzgado por otro caso de violación que debía celebrarse en solo 4 días. Pero ahora, con esta segunda nota de rescate vinculada directamente a su familia, los investigadores creían que la desaparición de Christie no era una coincidencia, y estaban convencidos de que Chuck sabía exactamente lo que le había pasado. Los agentes actuaron con rapidez. Rodearon la casa del suegro de Chuck, creyendo que él podría aparecer allí. Y así fue. Solo unas horas después, Chuck llegó cargando una escopeta de doble cañón y una navaja automática. Fue arrestado en el acto. Dentro del coche patrulla, se veía aturdido pero permanecía en silencio. Cuando le preguntaron por Christie, afirmó que no la conocía personalmente, solo de vista. Pero esa mentira no duró mucho, porque el FBI tenía sus propias preguntas y no iban a dejarlo marchar. Chuck comenzó diciendo que había estado cazando en el bosque, pero cuando le preguntaron si Christie seguía con vida, su fachada se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No está viva», susurró. Y solo 20 minutos después, Chuck aceptó llevarlos hasta ella. Al caer la noche, guió al equipo de búsqueda a través de la maleza y hacia el bosque. Alrededor de las 9:45 de la noche, llegaron a una zona remota, a solo unos cientos de metros de una vieja estructura que los lugareños llamaban Hopper Barn. Chuck se detuvo, señaló el suelo y dijo en voz baja, «Aquí está». Cuando los agentes apartaron las hojas, la vieron. Las manos de Christie estaban esposadas detrás de su espalda, sujetas alrededor del tronco de un joven cedro. Tenía un calcetín metido en la boca, atado con una mordaza, y sus pantalones estaban bajados por debajo de las caderas. El patólogo estatal Dr. Stephen Hain más tarde explicó que la evidencia contaba una historia brutal. Christie aún estaba viva cuando luchó. Su cuerpo estaba cubierto de raspones y abrasiones, del tipo que se producen cuando alguien es arrastrado por el suelo áspero, intentando escapar. Las lesiones también eran consistentes con las de una persona que intenta resistir o evitar una violación. Había moretones en sus labios, como si su rostro hubiera sido golpeado contra algo duro.
Las marcas en sus muñecas coincidían con las esposas metálicas que la sujetaban. Y la herida final, una sola y profunda puñalada en el pecho, le perforó el corazón y el pulmón izquierdo. Tardó entre 1 y 2 minutos en morir, pero sintió cada segundo. Cuando los agentes la encontraron, Chuck los miró y dijo: «¿Por qué no me remataron?». 2 días después de su arresto, el 1 de febrero, Chuck volvió a hablar. Dijo que realmente no conocía a Christie, solo que la había visto algunas veces en Walnut. Afirmó que estaba preocupado por un evento próximo, refiriéndose a su juicio, y que quería estar solo. Por eso fue hasta el viejo Hopper Barn, llevando una escopeta, un revólver y un cuchillo del tipo de los Marines, según sus propias palabras. Durante semanas, había estado escondiendo cosas allí: galletas, refrescos, mantas, cualquier cosa que encontraba. Esa mañana volvió al lugar, bebió, comió galletas y pensó en huir o en quitarse la vida, pero dijo que no pudo hacer ni una cosa ni la otra. Al mediodía se adentró en el bosque, encendió una pequeña fogata para mantenerse caliente y afirmó que se desmayó. Lo siguiente que recordaba, dijo, era estar dentro de la casa de la familia Ray. Cuando recuperó la conciencia, Christie ya estaba en el suelo, llorando, con las manos esposadas detrás de la espalda. Le dijo a los investigadores que se había puesto un pasamontañas para que ella no pudiera reconocerlo y le exigió las llaves del coche. Pero en lugar de marcharse, se la llevó con él. Aseguró que nunca tuvo intención de hacerle daño, solo que entró en pánico y no supo qué más hacer. ¿Y la nota de rescate que Mary encontró más tarde? Juró que él no la escribió. Según su versión, Christie al principio estaba asustada, pero luego se calmó mientras conducían. Hablaban, dijo. Durante casi 1 hora, simplemente siguieron manejando, y para cuando aparcó cerca del viejo Hopper Barn, las cosas se habían tranquilizado. Dijo que se quitó el pasamontañas, le quitó las esposas después de que ella prometiera no escapar, y le dijo que pasarían la noche en el granero. Chuck lo describió como algo sacado de un sueño, casi pacífico. Habló de compartir galletas, conversar y hasta apoyarse el uno en el otro para mantenerse calientes. Pero esa versión de los hechos empezó a desmoronarse en el mismo momento en que salió de su boca. Al amanecer, las sirenas rompieron el silencio. Chuck las escuchó y entró en pánico. Pensó que venían por él, así que corrió hacia el bosque con la escopeta en una mano y el cuchillo en la otra, mientras Christie lo seguía, suplicándole que se entregara. Le dijo que nadie estaba herido y que lo ayudaría a explicar todo si solo se entregaba. Y por un instante, Chuck casi le creyó. Más tarde dijo que se sentía derrotado, y según sus propias palabras, Christie casi lo convenció de dejarla ir. Casi. Dijo que empezaron a caminar hacia el coche de ella e incluso afirmó que le entregó la escopeta, como prueba de que no quería hacerle daño. Pero entonces, igual que antes, vino otro apagón, o al menos eso fue lo que afirmó. Lo siguiente que Chuck dijo recordar fue estar sentado en un tronco, en lo profundo del bosque, descalzo y aturdido. Christie estaba a sus pies, esposada y muerta. Aseguró que todavía tenía la ropa puesta, con uno de sus calcetines metido en la boca. Luego, dijo, entró en pánico y la arrastró por los pies a través del suelo, bajándole accidentalmente los pantalones en el proceso. Después, la cubrió con hojas y se quedó allí un rato mirándola, tratando de averiguar qué hacer después. Finalmente se levantó, se puso las botas, recogió la escopeta y el cuchillo y comenzó a caminar hacia la casa de su suegro. Fue allí donde la policía lo arrestaría más tarde ese mismo día. Chuck admitió que había mentido al principio para ganar tiempo. Dijo que sabía que llevarse a Christie estaba mal. Debía haberla matado, les dijo a los investigadores, pero no recuerdo haberlo hecho. Insistió en que se había desmayado, que no podía controlarse. Pero cuando los investigadores registraron el Hopper Barn, encontraron el tipo de provisiones que solo alguien que planea algo guardaría: ropa, mantas, comida, bebidas, munición, incluso llaves de esposas y un candado. Días después, voluntarios que peinaban el bosque cerca del lugar donde se halló el cuerpo de Christie encontraron más. Debajo de una pila de ramas había zapatos de hombre,
ropa térmica y una camiseta. Y no muy lejos, un granjero descubrió un cuchillo y un revólver calibre 22, mientras que los agentes hallaron un cinturón con el nombre Chuck grabado en la parte trasera. Coincidía con el que se le había visto usar antes del asesinato. La evidencia forense lo unió todo. Los cabellos en la ropa del granero coincidían con los de Christie, y los pelos encontrados en la ropa tirada coincidían con el vello púbico de Chuck. Una mezcla de sangre y semen en la ropa interior los vinculaba a ambos, y las pruebas de ADN lo confirmaron oficialmente. Su perfil genético coincidía con los fluidos encontrados dentro de Christie y en la ropa manchada de sangre. En el juicio, a finales de 1994, la defensa de Chuck intentó reescribir la historia. Su familia testificó sobre sus luchas de toda la vida con la depresión, los cambios de humor violentos y los desmayos. Su psiquiatra lo describió como un hombre con amnesia psicógena, alguien que podía actuar sin recordar, cuya mente podía quebrarse bajo presión. Le dijo al jurado que Chuck no podía distinguir entre el bien y el mal, que años de medicación, hospitalizaciones psiquiátricas y un diagnóstico de trastorno bipolar lo habían dejado destrozado. Pero la evidencia contaba otra historia. La sangre, el ADN, el cuerpo cuidadosamente escondido y todas las mentiras que Chuck dijo después apuntaban no a un colapso mental, sino a un plan. Y el Estado no se echó atrás. Un psicólogo del Hospital Estatal de Mississippi subió al estrado y rechazó por completo el diagnóstico de bipolaridad. Dijo que Chuck no era psicótico, ni delirante, ni estaba desconectado de la realidad, que estaba fingiendo. Mallinger lo llamó simulador. Cada acción que tomó después del crimen, desde acumular suministros hasta engañar a la policía, mostraba una intención clara. Un psiquiatra forense estuvo de acuerdo. Dijo que Chuck no había olvidado lo que hizo. Entendía perfectamente que lo que había hecho estaba mal y después trató de encubrirlo. Eso, dijo el experto, era todo lo que el jurado necesitaba saber. Chuck no había perdido el control, había tomado una decisión. Y no era solo ese caso el que pesaba sobre él. En el momento del asesinato, Chuck ya estaba en libertad bajo fianza por otro crimen violento, un caso anterior de violación y agresión agravada ocurrido 2 años antes. En ese proceso, también había afirmado estar loco, diciendo que no recordaba nada. Pero los médicos lo descubrieron. Dijeron que estaba fingiendo, plenamente consciente de sus actos, y que solo intentaba evadir su responsabilidad. Luego, apenas 4 días antes de que comenzara aquel juicio anterior, Chuck se quebró. En el tribunal, los jurados escucharon horas de testimonio sobre la nota de rescate, el granero, las armas y la confesión. La historia era brutal y los hechos, innegables. En 1994 lo declararon culpable de asesinato capital, cometido durante el curso de un secuestro, y lo sentenciaron a muerte. Pero eso no fue todo. Chuck también fue condenado por violación, agresión sexual y allanamiento de morada. Por la acción de Christie, recibió cadena perpetua. Por el allanamiento y la agresión, 30 y 15 años adicionales. Y por el caso anterior de 1993, se le sumaron 46 años más. Años de apelaciones siguieron, pero nada cambió el resultado. Los tribunales no encontraron signos de locura, ni errores legales, ni razones para perdonarle la vida. Luego, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, finalmente se fijó una fecha, 15 de octubre de 2025. Esa mañana, las autoridades dijeron que Chuck parecía tranquilo. Según un portavoz del Departamento de Correcciones de Mississippi, estaba relajado y listo para enfrentar el día de hoy. Pasó tiempo con su familia y se reunió con un predicador que él mismo había elegido. Para su última comida, pidió una hamburguesa doble con queso, papas fritas, tarta de durazno y helado de chocolate. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Chuck miró hacia sus seres queridos y dijo: «A mi familia, los amo, estoy en paz, tengo la paz de Dios». Luego dirigió su atención a los familiares de la víctima y añadió: «A la familia de la víctima, el verdadero cierre y la verdadera paz no se pueden alcanzar sin Dios. Estaré en el cielo». El proceso comenzó a las 6:01 de la tarde.
Chuck respiró hondo varias veces, con el pecho subiendo y bajando. Según lo establecido en el protocolo de Mississippi, los funcionarios realizaron una verificación de consciencia después de que se administró el primer fármaco, para confirmar que estaba completamente sedado. A las 6:06, permanecía inmóvil y fue declarado inconsciente. 2 minutos después, su respiración comenzó a volverse más lenta, superficial e irregular, y su boca empezó a temblar. Momentos después, dio un último suspiro antes de que su pecho dejara de moverse por completo. A las 6:15, fue declarado muerto. Charles Ray Crawford tenía 59 años. 2 días más tarde, tuvo lugar otra ejecución. El 17 de octubre de 2025, después de casi 30 años en el corredor de la muerte, Richard Kenneth DeGerff fue ejecutado por inyección letal en Arizona. Pero, ¿qué hizo? Todo comenzó en una mañana a finales del verano de 1993, cuando la venganza se convirtió en uno de los asesinatos familiares más brutales que había visto Arizona. Richard había conocido a Albert Luna Jr. mientras fregaba los suelos en un Safeway de Glendale. Ambos eran solitarios, pero en esa soledad se hicieron amigos con rapidez. Ninguno de los dos pudo imaginar cuán violento sería el final. Para enero de 1993, Richard, de 23 años, vivía en un pequeño apartamento cuando regresó una noche y lo encontró completamente revuelto. Habían saqueado el lugar, su televisor, su VCR, su equipo de música, la alarma del coche e incluso una AK-47 habían desaparecido. Puso una denuncia en la policía, pero no hubo consecuencias. Dijo a los agentes que sospechaba de su amigo Albert, pero no movieron un dedo. Sin seguimiento, sin arresto, ni siquiera tocó una puerta. El silencio de las autoridades le caló hondo, y Richard, ya propenso a guardar rencor, lo fue incubando. Le dijo a un amigo que los Luna se habían metido con el hombre equivocado. Pasaron semanas, pero la ira no cedió. Se endureció, lenta y tercamente, hasta convertirse en algo permanente. Y cuando llegó el verano, todo lo que Richard quería era ajustar cuentas. Y ese deseo de venganza se convirtió en acción la mañana del 14 de septiembre, casi 9 meses después del allanamiento. Richard condujo hasta la casa de los Luna, llevando una bereta de 9 milímetros, un cuchillo, guantes de látex, esposas y un ramo de flores falsas que usó como tapadera para lo que planeaba. Cuando Patricia, la madre de Albert, de 42 años, abrió la puerta y sonrió ante el pequeño gesto, Richard se abrió paso con violencia y le apuntó con la pistola. Forzó a Patricia hasta el dormitorio principal, le ató las manos y dejó que su hijo de 5 años, Damien, vagara cerca mientras registraba la casa. Hizo que Patricia llenara el coche de la familia con aparatos electrónicos, joyas e incluso un clip con cupones de alimentos. Luego los ató a ella y a Damien a sillas en la cocina y no dejaba de preguntar, una y otra vez, quién de los dos debía morir primero y dónde se escondía su hijo mayor, Albert Jr. Esto ya no era solo un robo, era otra cosa. Pasaron las horas, y a las 3 de la tarde, la hija de Patricia, Rochelle, de 18 años, llegó a casa. La puerta apenas se había cerrado detrás de ella cuando Richard la agarró y la arrastró hasta su habitación. La ató, le amordazó la boca con pañuelos y cinta, y la p***. Cuando terminó, la apuñaló 4 veces y le cortó la garganta. La herida le seccionó la yugular. Murió al instante. Después, bajó las escaleras y le dijo a Patricia exactamente lo que le había hecho a su hija. 1 hora más tarde, Albert Luna Sr., de 47 años, entró por la puerta principal sin saber lo que le esperaba. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, Richard sacó una pistola y unas esposas. Forzó a Albert a arrastrarse hasta el dormitorio, lo puso boca abajo sobre la cama y lo golpeó con un bate de béisbol. Los golpes fueron fuertes y brutales, tan violentos que la sangre salpicó las paredes. Cuando Albert finalmente dejó de moverse, Richard le pegó las muñecas con cinta y lo dejó allí. Luego volvió a la cocina, miró a Patricia y le dijo que su marido también había muerto. Pero Richard aún no había terminado. Lo que vino después fue tan frío como sin sentido. Agarró a Damien por detrás y trató de quebrarle el cuello, como en las películas,
dijo después a los investigadores, pero cuando la cabeza del niño giró demasiado y siguió respirando, Richard se detuvo. No funcionó, así que pasó a otra cosa. Cortó el cable de una lámpara de la cocina, peló los cables y los pegó a la pierna de Damien, planeando electrocutarlo. Cuando la policía encontró el cable más tarde, estaba desconectado, así que, sea lo que fuera que Richard había intentado, también falló. En la planta alta, Albert Luna Sr., que había sido golpeado casi hasta la muerte y tenía las muñecas envueltas con cinta, logró liberarse. Sangrando y aturdido, tropezó hasta la cocina, aferrando un cuchillo pequeño. Con la poca energía que le quedaba, se lanzó contra Richard y lo cortó profundamente en el brazo y el torso. Tomado por sorpresa, Richard sacó su bereta y abrió fuego. Sonaron 6 disparos, y Albert colapsó frente a su esposa y su hijo, muerto. Luego, Richard se volvió hacia Patricia. ¿Quieres ver a tu hijo o quieres que tu hijo te vea morir?, le preguntó. Pero antes de que pudiera responder, les disparó a ambos en la cabeza. Y no había terminado. Después de eso, Richard empapó los cuerpos, las paredes y el suelo con gasolina. Encendió una mecha roja y la observó arder por un momento, pero algo lo detuvo. Más tarde le dijo a su novia que había visto a los niños del vecindario afuera. No quería que lo vieran. Así que apagó la llama con el pie, encendió los quemadores de la estufa, colocó una caja de pizza y un trapo encima y salió por la puerta principal. Pero el fuego nunca prendió. Condujo lejos en el coche de la familia, sangrando, temblando y tratando de aparentar calma. Cuando su novia le preguntó por los cortes en el cuerpo, él dijo que lo habían apuñalado y robado, pero ella sabía que algo no encajaba. Esa misma noche, el hijo mayor de los Luna, Albert Jr., de 21 años, llegó a casa alrededor de las 11:45 de la noche. Estaba preocupado. Nadie había respondido al teléfono en toda la tarde. Dentro de la casa, encontró una escena que nadie olvidaría jamás. Su familia estaba muerta. Salió corriendo de la casa, fue directo a casa de su novia y llamó a la policía. Para el 16 de septiembre, Richard había sido dado de alta del hospital, donde los médicos habían tratado las heridas de cuchillo que Albert Sr. le había provocado durante la pelea. Pero en lugar de regresar a casa, Richard se registró en un motel y trató de mantener un perfil bajo. Aún así, no pudo mantenerse callado. Llamó a amigos, habló con su novia y contó fragmentos de lo ocurrido, cada versión más oscura que la anterior. Solo 2 días después, el 18 de septiembre, el caso dio un giro. La policía ya se había enterado de lo suficiente. Lo localizaron, lo arrestaron y comenzaron el registro. Lo que encontraron en su apartamento y en su coche no dejó dudas. Hallaron varios objetos pertenecientes a la familia Luna, junto con las armas usadas en los asesinatos. Pero Richard no planeaba quedarse tras las rejas por mucho tiempo. Mientras esperaba el juicio en la cárcel, intentó quitarse la vida. Había escondido un pedazo afilado de metal dentro de una tarjeta de Halloween y lo usó para cortarse las muñecas, pero sobrevivió. Para 1995, el caso finalmente llegó a los tribunales y traía consigo una montaña de cargos. El gran jurado del condado de Maricopa lo acusó de 18 cargos. 4 eran por asesinato en primer grado en las muertes de Albert Sr., Patricia, Rochelle y el pequeño Damien Luna. Los demás incluían robo con allanamiento, secuestro, agresión sexual, agresión agravada, incendio intencional, hurto y uso indebido de armas. Desde el principio estaba claro, el Estado buscaba la pena de muerte. A Richard le habían asignado 2 abogados defensores, pero no los quiso. Se puso frente al juez y lo dejó claro. Se representaría a sí mismo. El 15 de febrero de 1995, presentó una moción para despedir a ambos abogados y tomar el control total del caso. Eso significaba dirigir su propia defensa en un juicio capital donde su vida estaba en juego. Pero los fiscales no estaban dispuestos a permitirlo sin más. Argumentaron que un hombre que recientemente había intentado quitarse la vida en prisión quizá no era capaz de representarse solo. El juez ordenó una evaluación de competencia mental. El psiquiatra Dr. Jack Potts se reunió con Richard
y más tarde testificó ante el tribunal. Según el Dr. Potts, Richard no estaba desconectado de la realidad. No era irracional ni desorientado. De hecho, lo describió como frío, calculador y completamente en control. Fue declarado plenamente competente, y con base en ese informe, el juez dictaminó que Richard tenía derecho a representarse a sí mismo. Poco después, Richard dio su siguiente paso. No combatió los cargos. En marzo de 1995, se declaró culpable de los 4 asesinatos, pero la declaración no lo libró de la pena de muerte. Solo significó que el Estado retiraría los cargos menores. Sabía perfectamente que el Estado aún podía pedir la ejecución, y en ese momento lo aceptó. Pero eso no duró. A las pocas semanas, Richard cambió de opinión otra vez, abandonó su intento de representarse a sí mismo y volvió a aceptar a sus abogados. El caso pasó a una tensa ronda de audiencias previas a la sentencia, donde ambas partes expusieron todo, cada detalle que hacía los crímenes más crueles, y cada razón por la que la defensa creía que merecía misericordia. Pero el juez no se conmovió. Determinó que Richard había actuado por pura avaricia, que los asesinatos habían sido especialmente crueles y depravados, y que una de las víctimas tenía menos de 15 años. La defensa trató de apelar a la compasión, señalando la dura infancia de Richard, sus problemas de salud mental y su supuesto remordimiento, pero el tribunal no lo creyó. Los registros también mostraron un patrón de violencia mucho antes de los arrestos. Antes del arresto de septiembre, Richard ya había sido arrestado 3 veces, una por hurto y 2 por extorsión en la Independence High School, a la que asistió hasta 1988. Los documentos escolares incluso registraron una amenaza que hizo el 16 de noviembre de 1988, cuando le dijo a un estudiante que le pagara $35, «O te llevo al desierto, te destrozo la cara y te entierro». En 1995, Richard aceptó declararse culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Tal vez pensó que eso lo salvaría. Tal vez sus abogados le dijeron que era su única oportunidad de evitar la pena de muerte. Pero no funcionó. El 22 de mayo de 1996, el juez lo condenó a morir. No una, sino 4 veces. Richard no se inmutó. Solo sonrió con sarcasmo y dijo, «Solo pueden matarme una vez». Pero más tarde, lejos de las cámaras, admitió que el arresto lo había destrozado. «Empecé a llorar», dijo en voz baja. Afirmó que todo había empezado por un arma robada y $2,600 en artículos electrónicos. Según Richard, Albert había entrado en su apartamento después de salir de la cárcel por otros robos. «Cuando Albert salió quería algunas cosas que yo tenía», dijo Richard. «Se lo dije a la policía, pero no hicieron mucho. Luego llamé a su madre y me dijo que no lo creía. Todo eso me molestó bastante». Durante años después, Richard presentó apelaciones en los tribunales de Arizona, y cuando esas fracasaron, recurrió a los tribunales federales. Pero cada vez, la respuesta fue la misma. Pasó las siguientes décadas acostado sobre el delgado colchón de su celda, tratando de no pensar en los asesinatos, ni en la sentencia que pendía sobre él. «Escucho canciones en la radio y escribo las letras», dijo una vez con una leve risa. «Tengo como 25 listas». Luego hizo una pausa, sintiendo el peso de todo. «No puedo imaginar estar en un lugar como este el resto de mi vida», susurró. «Quiero salir de aquí». Pero esa esperanza también se desvaneció. En 2019, el 9º circuito confirmó tanto su condena como su sentencia, cerrando la puerta a más apelaciones. Luego, en mayo de 2025, casi 29 años después del día en que fue sentenciado por primera vez, la Corte Suprema de Arizona firmó su orden de ejecución. Y esta vez, Richard no la impugnó. Un mes antes de su ejecución, escribió una carta a los periodistas. En ella, se disculpó por los asesinatos y dijo que no pediría clemencia. Les dijo, «Tengo una disfunción cerebral que probablemente contribuyó a los horribles crímenes que cometí, pero eso nunca podrá justificar el daño que causé». Su último día llegó el 17 de octubre de 2025. A las 5:30 de la tarde, la noche antes de su ejecución, recibió su última comida. Para esa cena, Richard pidió una hamburguesa doble con lechuga y tomate,
aros de cebolla fritos con ketchup y una rebanada de pastel de cereza con crema batida, todo de un restaurante local. A la mañana siguiente, a las 10:01, fue llevado a la cámara de ejecución. Los testigos ya estaban en su lugar. Richard vestía completamente de blanco, con sandalias negras. A las 10:07 se abrió la cortina. Se recostó tranquilamente sobre la camilla. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, respondió: «No la tengo». Alguien le preguntó si se sentía bien, y él asintió con la cabeza y dijo que sí. Pero colocar las líneas intravenosas resultó difícil. El personal médico tuvo que insertarlas y retirarlas varias veces, hasta 4 intentos. Solo el brazo derecho tomó casi 5 minutos, y no fue sino hasta 9 minutos después que ambas líneas quedaron finalmente aseguradas. El proceso de ejecución en Arizona ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos años, especialmente por sus repetidos fallos al colocar correctamente las vías intravenosas. Pero en el caso de Richard, los funcionarios dijeron que su peso lo había hecho más complicado de lo habitual. Aún así, una vez que las líneas estuvieron listas, el resto del proceso avanzó sin demora. A las 10:24 se administró la primera dosis. En menos de 2 minutos, Richard respiró con dificultad varias veces, con la boca ligeramente abierta. Después de 6 minutos, su pecho dejó de moverse. A las 10:32, un miembro del personal entró para comprobar si aún mostraba signos vitales. Richard tenía los ojos cerrados y permanecía completamente inmóvil, sin pulso. Fue declarado muerto a las 10:40. Richard Kenneth Jerf tenía 55 años. Una semana después, se realizó la ejecución siguiente. El 23 de octubre de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Anthony Todd Boyd fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno en Alabama. Todo comenzó con una llamada telefónica en un sofocante sábado, el 31 de julio de 1993, un día que terminaría con uno de los asesinatos más brutales que el condado de Talladega haya visto. Aquella tarde, Anthony llamó a un amigo, Dwinaune Quintai Cox, de 22 años, y le dijo que lo habían robado. Aseguró que sabía quién lo había hecho y que necesitaba ayuda para encontrar al tipo. Cuando Quintai llegó a los apartamentos Glen Addy, Anthony ya estaba allí, nervioso, caminando de un lado a otro. Le dijo que el hombre que le había robado era Dexter Spinks y que solo necesitaba un arma y a alguien que lo acompañara. Quintai se fue y regresó con una Mac-11, una pistola compacta de disparo rápido diseñada más para intimidar que para apuntar con precisión. Y con eso, comenzó la cacería. Robert Sean Ingram se unió a ellos y los tres subieron al coche de Sean. Empezaron a conducir, manzana tras manzana, dando vueltas por los vecindarios durante más de media hora, buscando a Dexter. Pero no lo encontraron. Todavía no. Mientras manejaban, se cruzaron con Monique Marcel Ackles, que iba al volante de una furgoneta azul Chevy Astro. Marcel se unió y trasladaron a todos a la camioneta. Siguieron conduciendo, todavía buscando a Dexter, pero otra vez sin suerte, hasta que, al pasar por la calle 15, algo más les llamó la atención. Cerca de una zona arbolada conocida como Happy Tree, estaba de pie Gregory Huguley, conocido por la mayoría como New York. Días antes, Gregory había tomado drogas de Anthony sin pagarle. Le debía $200, y ahora, con Anthony enfurecido y sin poder encontrar a Dexter, eso fue suficiente. Allí estaba Gregory, y sin dudarlo, Sean agarró el arma, saltó de la camioneta y le gritó. Gregory se quedó paralizado. Ya sabía por qué estaban allí. Levantó las manos. «Por favor, no me mates, solo golpéame». Pero Sean no lo escuchó. Simplemente lo agarró de la camisa, lo empujó dentro de la camioneta, cerró la puerta de un golpe y se fueron. Dentro, Gregory yacía en el suelo suplicando: «No me maten, conseguiré su dinero». Pero la misericordia no estaba en los planes de ese día. Hicieron una parada rápida para llenar un recipiente de plástico con gasolina y luego se dirigieron al campo de béisbol Hall Grove. Sean aún sostenía el arma cuando sacaron a Gregory de la camioneta y lo obligaron a subirse a un banco de madera. Marcel le cubrió las manos y la boca con cinta, mientras Anthony le amarraba los pies.
Una vez inmovilizado, Gregory quedó boca abajo sobre el banco, indefenso. Seguía suplicando por su vida, pero nadie lo escuchó. Entonces Sean roció gasolina sobre él y trazó una corta línea hasta alejarse unos metros del banco. Luego encendió un fósforo. El fuego se encendió al instante. Corrió por la línea y prendió la ropa de Gregory. Gregory gritó y se retorció, pero los demás no lo ayudaron. Solo miraron. Durante 10, tal vez 15 minutos, nadie se movió. No hasta que Gregory cayó del banco y dejó de moverse. Cuando todo terminó, los 4 subieron nuevamente a la camioneta. Mientras conducían de regreso a Anniston, con la noche cayendo sobre ellos, Anthony rompió el silencio. Miró por la ventana y dijo: «Bueno, ahora todos estamos juntos en esto. Si cae uno, caemos todos». Ya era de noche cuando Quintai lo dejó en los apartamentos Glen Addy, alrededor de las 8 de la noche. Luego condujo solo a casa, intentando no pensar en lo que acababa de presenciar. Pero no había escapatoria. La imagen del cuerpo de Gregory, ardiendo como una hoguera en medio de un campo tranquilo, se grabó para siempre en su mente. A la mañana siguiente, el 1 de agosto, Jesse Smith salió hacia el campo Hall Grove en el condado de Talladega con algunos amigos. Era una zona abierta, rodeada de árboles, donde las familias pasaban los fines de semana y los niños jugaban béisbol. Pero ese día, antes de ver algo, lo olió. Humo mezclado con algo agrio, algo incorrecto, y entonces lo vio. Cerca de los bancos, bajo el sol del verano, yacía lo que quedaba de un cuerpo humano, quemado, retorcido y ennegrecido sobre la tierra. Jesse no lo dudó. Corrió al teléfono más cercano y llamó a la oficina del sheriff del condado de Talladega. Los sheriffs llegaron rápido y acordonaron el campo con cinta amarilla. Fotografiaron todo: el suelo quemado, la madera derretida y el rastro de ceniza que contaba su propia historia. Pero las pruebas físicas eran escasas. Los investigadores hallaron 2 huellas dactilares en la escena, pero cuando llegaron los informes del laboratorio, resultaron pertenecer a un investigador local que había manipulado las evidencias él mismo. Aún así, para entonces la historia ya se había empezado a extender por el pueblo. Al principio fueron solo murmullos, pero los murmullos se convirtieron en rumores, y los rumores en pistas. Y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nombres: Anthony Boyd, Robert Sean Ingram, Monique Marcel Ackles y Dwinaune Quintai Cox. El motivo que emergió era cruel y sin sentido, y una vez que los arrestaron, no tardaron mucho en empezar a señalarse entre ellos. Pero las pruebas físicas contaban su propia versión. Según el médico forense del estado, la lengua, la garganta y la epiglotis de Gregory estaban quemadas e inflamadas, y había hollín dentro de su tráquea. Eso significaba que Gregory estaba vivo cuando comenzó el fuego, respirando el humo mientras su cuerpo ardía. Además, las marcas de cinta adhesiva seguían visibles en su brazo derecho y alrededor de su boca. La causa de muerte se determinó como quemaduras térmicas. Las pruebas toxicológicas añadieron otra capa a la historia. Revelaron rastros de alcohol, cocaína y cocaetileno, un compuesto químico que se forma cuando ambas sustancias se consumen al mismo tiempo. Eso significaba que Gregory estaba bajo los efectos de las drogas cuando murió, probablemente confundido, quizás sin darse cuenta de lo rápido que todo se estaba desmoronando. En el tribunal, la historia fue brutal e inconfundible. Las pruebas mostraban a un hombre que había suplicado por su vida, amarrado, silenciado y quemado vivo, para luego ser abandonado en un parque público como si fuera basura, dejado allí para que desconocidos lo encontraran. El juicio, celebrado en el condado de Talladega, Alabama, comenzó en 1995, casi 2 años después del asesinato de Gregory. Y desde el inicio, atrajo la atención de todo el estado, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo meticuloso que, según los fiscales, había sido planeado por Anthony y sus coacusados. Anthony fue acusado de asesinato capital, es decir, un homicidio intencional cometido durante un secuestro en primer grado. No entendía bien lo que enfrentaba. Ni siquiera sabía que Alabama tenía pena de muerte, dijo más tarde. Cuando me dijeron que era asesinato capital, pregunté: ¿qué es eso? ¿Todo en mayúsculas?
Pero los fiscales no estaban para bromas. Le dijeron al jurado que aquello no había sido un arrebato ni un acto impulsivo. Fue un crimen deliberado, organizado y con un propósito claro. El motivo, dijeron, era simple. Gregory había tomado unos $200 en cocaína de Anthony sin pagarle, y para ellos, eso era razón suficiente para matarlo. Aseguraron que Anthony ayudó a inmovilizar a Gregory y que no fue un simple acompañante. Había estado involucrado desde el principio. Un testigo incluso recordó haberlo escuchado decir: «Ahora todos estamos juntos en esto». La defensa no tenía mucho con qué trabajar. Mencionaron la edad de Anthony, 24 años en ese momento, y hablaron de su pasado difícil, pero esos argumentos tuvieron poco peso. Sus abogados intentaron minimizar su papel, diciendo que no fue él quien encendió el fuego, ni quien ideó el plan. Sin embargo, el Estado fue implacable. Era igual de responsable que los demás. Más tarde, intentaron revertirlo. Durante las apelaciones, los abogados de Anthony afirmaron que él había estado en una fiesta la noche del asesinato, y Anthony nunca cambió su historia. «Yo no maté a nadie. No participé en ningún asesinato», dijo. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, y el jurado ya había tomado una decisión. Después de varios días de testimonio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Los fiscales habían argumentado que el asesinato ocurrió durante un secuestro, lo que, según la ley de Alabama, calificaba automáticamente el crimen para la pena de muerte, y ese único detalle selló su destino. El 5 de agosto de 1995, el jurado recomendó la pena de muerte. Pocos días después, el juez estuvo de acuerdo y sentenció formalmente a Anthony Todd Boyd a morir en la silla eléctrica, una sentencia que más tarde sería convertida a hipoxia de nitrógeno bajo la ley actualizada de Alabama. Sean también recibió la pena de muerte. De todos los involucrados, era el que más miedo causaba, el que ideó el plan y puso todo en marcha. Fue Sean quien sostuvo el arma, arrastró a Gregory desde la calle y lo empujó dentro de la camioneta. Y cuando llegaron al campo, fue él quien derramó la gasolina y encendió el fósforo. Los fiscales lo llamaron el líder, el verdugo, y el jurado estuvo de acuerdo. Sean nunca negó lo que pasó. Solo dijo que Gregory lo merecía. Ahora, más de 30 años después, sigue en el corredor de la muerte en la prisión de Holman, esperando el mismo destino que Anthony ya enfrentó. El destino de Marcel fue diferente. No fue él quien encendió el fuego, pero era quien manejaba la camioneta azul Astro. Ayudó a amarrar a Gregory y se quedó mirando mientras las llamas consumían el banco. La ley lo consideró responsable igual, pero reconoció que su papel fue menos directo. Marcel aceptó un acuerdo con la fiscalía, evitando la pena de muerte a cambio de testificar. A cambio, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, donde sigue hasta hoy. Quintay tuvo el papel más pequeño, pero aún así llevaba sangre en la conciencia. Fue él quien proporcionó el arma y siguió la camioneta en su propio coche, conduciendo detrás mientras Gregory era llevado hacia el parque. Afirmó que no sabía hasta dónde llegarían, pero cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. En el juicio, Quintay se convirtió en testigo del Estado. Describió el secuestro paso a paso y repitió lo que Anthony dijo durante el regreso a Anniston. «Ahora todos estamos juntos en esto». Ese testimonio le salvó de una condena más dura. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, una pena que lo mantuvo encerrado, pero no le quitó la esperanza. Desde entonces, fue liberado en 2009. Anthony, en cambio, nunca tuvo esa oportunidad. Su sentencia de muerte se mantuvo intacta durante décadas de apelaciones. La Corte Suprema de Alabama y más tarde los tribunales federales revisaron las denuncias de defensa ineficaz y mala conducta por parte de los fiscales, pero cada vez ratificaron la condena y la sentencia. Aún así, Anthony siguió afirmando su inocencia. Insistió en que no tuvo nada que ver con la muerte de Gregory. «Es fácil pintar un cuadro cuando tienes el pincel en la mano», dijo. Ellos pintaron el cuadro que querían pintar. Y mientras su familia aún lo visitaba en Holman, la vida en prisión le fue arrebatando todo lo que alguna vez tuvo. Sus hijos ya son adultos. Sus nietos nacieron mientras él estaba tras las rejas. Su padre murió. También su abuela y bisabuela. El tiempo no se detuvo para ellos solo porque él estuviera encerrado.
Y ahora, después de todos esos años, el Estado ha fijado una fecha. Su ejecución está programada para el cumpleaños de su hija, el 23 de octubre de 2025. Su ejecución se llevó a cabo utilizando gas nitrógeno, un método que Alabama había comenzado a usar recientemente. El proceso consistía en ajustar firmemente una máscara sobre su rostro y bombear nitrógeno puro, cortando el suministro de oxígeno necesario para sobrevivir. Anthony había solicitado ser ejecutado por pelotón de fusilamiento, pero los tribunales negaron esa petición. En su último día, pasó tiempo con 2 de sus hijas, su madre, su hermano, 3 amigos, su yerno y su asesor espiritual. También hizo llamadas telefónicas a otro hermano y a un amigo cercano. Durante el día, se le vio comiendo una mezcla de bocadillos, una hamburguesa con queso, fritos con barbacoa, palomitas, un Reese's, Skittles, Starburst y otra hamburguesa con queso. Bebió un refresco Sunkist de fresa, limonada Dole, B8, splash de naranja, agua y café. Desayunó y almorzó, pero rechazó la cena. Tampoco pidió una última comida oficial. Esa misma noche, los oficiales de prisiones lo escoltaron a la cámara de ejecución. La cortina hacia la sala de testigos se abrió a las 5:50 de la tarde. Anthony miró hacia afuera y sonrió a los 4 testigos presentes, su hermano y 3 miembros de los medios de comunicación. Levantó el pulgar y hizo un gesto con la mano. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, usó el momento para proclamar su inocencia y criticar al sistema judicial. «No maté a nadie. No participé en matar a nadie», dijo. Criticó a los tribunales, afirmando que no eran justos. «No hay justicia en este estado. Todo es político. Está motivado por la venganza». Anthony añadió, «Esto no se trata de cierre, porque el cierre viene de adentro, no de una ejecución». Terminó su declaración final diciendo, «Sigan luchando. Los quiero a todos». Y sus últimas palabras, justo antes de que la máscara se sellara, fueron, «Vamos a hacerlo». Luego, el gas comenzó a fluir. Alrededor de las 5:57 de la tarde, el cuerpo de Anthony comenzó a reaccionar. Cerró el puño y levantó ligeramente la cabeza de la camilla, luego sus piernas se alzaron varios centímetros. Unos minutos después, alrededor de las 6:01, empezó a respirar con dificultad, inhalaciones largas, irregulares y forzadas, que continuaron durante al menos 15 minutos. Finalmente, dejó de moverse. A las 6:27 de la tarde, la cortina de la cámara se cerró. El comisionado de prisiones explicó más tarde que el flujo de gas nitrógeno continuó durante 5 minutos completos después de que el corazón se detuviera, solo para asegurarse de que todo hubiera terminado. Fue declarado muerto a las 6:33 de la tarde. Anthony Todd Boyd tenía 56 años. La última ejecución del mes tuvo lugar el 28 de octubre de 2025. Después de pasar casi 25 años en el corredor de la muerte, Norman Merle Grimm fue ejecutado por inyección letal en Florida. Pero, ¿qué hizo? Alrededor de las 3:30 de la tarde del 27 de julio de 1998, James Andrews estaba pescando desde el puente de la bahía de Pensacola con su hijo pequeño cuando sintió algo engancharse en la línea. Tiró y recogió, pero lo que rompió la superficie no fue un pez. Era un cuerpo, envuelto con fuerza en sábanas, plástico y cinta adhesiva. Las autoridades sacaron el bulto del agua y más tarde identificaron el cuerpo como el de Cynthia Campbell. Pero, ¿cómo había acabado en el río, envuelta en plástico? Esa misma mañana, unas horas antes del hallazgo, llegó un aviso al despacho por una perturbación detrás de una casa en un barrio tranquilo de Pensacola. El diputado Timothy Lynch acudió alrededor de las 5 de la mañana. Al llegar, encontró a Cynthia ya esperándolo en su porche delantero, descalza y envuelta en camisón y bata. Junto a ella estaba su vecino de 38 años, Norman Grimm, sin camisa y descalzo, con unos vaqueros cortados. La escena parecía extraña, pero no peligrosa, y al principio no hubo indicios claros de amenaza. Los 3 se dirigieron hacia la parte trasera de la casa de Cynthia, y bajo la luz del porche, Tim notó una ventana rota. Los fragmentos de cristal brillaban en la hierba, y en el arriate,
Una tuerca cromada reflejaba la luz de la mañana. Parecía algo menor, quizá un acto de vandalismo, pero había algo que no cuadraba. Antes de irse, el diputado completó sus papeleos y Norman se volvió hacia Cynthia con una sonrisa tranquila. Le dijo que podía pasar a tomar café cuando el oficial se hubiera ido. Ninguno sabía entonces que esa sería la última vez que alguien la vería con vida. A las 7:20 de la mañana, la contadora de Cynthia, Connie Kelly, llegó a la entrada de la casa. De inmediato sintió que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta, pero Cynthia no respondió cuando le llamó por su nombre. Connie cruzó la cocina esperando encontrar a su jefa retrasada, pero la casa estaba silenciosa. Cynthia, que era abogada, rara vez llegaba tarde y nunca faltaba a una cita. No estaba por ninguna parte. Connie salió de nuevo y llamó a la policía. En la siguiente hora llegaron más personas. Cynthia McGee, su asistente legal, apareció enseguida. Vio el coche de Cynthia aún aparcado afuera, con su bolso a simple vista en el asiento. Pero, como Connie, no logró encontrarla. En ese momento llegaron dos diputados, Calvin Rutherford y Stephen McCauley, y comenzaron a tocar puertas. Al llegar a la casa de Norman, este abrió de nuevo sin camisa. Los oficiales detectaron una mancha tenue en su hombro que parecía sangre y le preguntaron por ella. Norman dijo que era pintura imprimante de cuando trabajaba en su coche. Dentro de su vivienda, nada parecía fuera de lugar. Actuó con naturalidad, incluso amable. Los diputados se fueron sin mayor inquietud. A las 11, el cabo Blevin Davis se sumó a la búsqueda. También habló con Norman y percibió la misma mancha en el hombro, pero vio más detalles. Los vaqueros cortados de Norman parecían salpicados con pequeñas manchas marrón rojizas y había otra marca en su hombro, más oscura que el resto. Norman dio la misma explicación. Pintura. Davis lo anotó, pero no insistió. Y como en la casa de Cynthia no había señales de haber forzado la entrada ni de lucha, los agentes registraron la visita y continuaron la búsqueda, suponiendo que ella simplemente había salido. Pero ninguno sabía que su cuerpo ya estaba allí, oculto, y habían pasado justo por encima de él. Norman ya había envuelto el cuerpo de Cynthia en sábanas, una cortina de ducha, cinta adhesiva y bolsas de basura negras, y lo había guardado en el maletero de su coche. Los oficiales le pidieron que lo abriera, pero él dijo que no tenía las llaves, y alrededor de la 1 de la tarde salió del vecindario y se dirigió directamente al puente de la bahía de Pensacola, que se extiende kilómetros sobre el Golfo, conectando la ciudad con aguas abiertas. Si lo tiraba allí, pensó, la corriente se encargaría del resto. En algún punto del puente, Norman se detuvo, aparcó en el arcén, abrió ambas puertas del coche y levantó el maletero. Los conductores que pasaban lo vieron caminar de un lado a otro junto al vehículo, con una camiseta clara y los mismos pantalones cortos de mezclilla que llevaba esa mañana. Desde lejos, parecía que tenía problemas con el coche, pero la verdad iba en la parte trasera, pesada, envuelta y sin vida. Norman esperó, y cuando la carretera quedó vacía metió las manos en el maletero y sacó el cuerpo de Cynthia. Lo cargó hasta el borde del puente, y sin dudarlo, lo levantó por encima de la barandilla. Luego lo soltó. El bulto cayó al agua y comenzó a hundirse, hasta que no quedó nada a la vista. Norman volvió a subir al coche y se marchó, dejando el puente como si nada hubiera pasado. De camino a casa, se detuvo en una tienda de cebos y aparejos cerca de la base del puente. El hombre detrás del mostrador recordó lo extraño que se veía. Norman estaba inquieto, distraído y completamente sudado. Compró algo pequeño, algo sin importancia, y volvió a salir hacia su coche. Pero el cuerpo de Cynthia no permanecería oculto por mucho tiempo. Poco más de una hora después, alrededor de las 3:30 de la tarde, un pescador y su hijo estaban lanzando sus líneas bajo ese mismo puente cuando su anzuelo se enganchó en algo pesado. Era Cynthia. Y cuando llegó el aviso de que habían sacado el cuerpo de una mujer de la bahía, los detectives entendieron que ya no buscaban a una persona desaparecida. Era un homicidio. El detective Donnie Wigan fue directo a la tienda de cebos junto al puente de la bahía de Pensacola. Hizo preguntas, revisó la cinta de seguridad y retrocedió la grabación hasta el inicio de la tarde. Allí, en la pantalla, estaba Norman,
entrando por la puerta exactamente a las 2:03 de la tarde. Llevaba los mismos pantalones cortos y la misma camiseta clara. Pero no era solo su ropa, era cómo se movía. Se veía nervioso, alterado, y ahora, sin duda, conectado al crimen. Mientras tanto, en la orilla, los agentes comenzaron a retirar las sábanas empapadas que envolvían el cuerpo de Cynthia. Enredadas en la tela, había tiras de alfombra verde. Y un detective ni siquiera necesitó una bolsa de muestras. La reconoció de inmediato. Había una pieza casi idéntica colgando de la barandilla del porche trasero de Norman esa misma mañana. Y cuando llegaron al cuerpo, Cynthia seguía vistiendo su camisón. Con eso, todo comenzó a encajar. La ventana rota, las manchas en los pantalones de Norman, el camisón de Cynthia y la alfombra. Al caer la noche, los detectives ya tenían suficiente. Se firmó una orden de registro para la casa de Norman y poco después una orden de arresto por homicidio. Cada movimiento que había hecho ese día, desde la ventana rota hasta el puente donde arrojó el cuerpo, cerraba el círculo. A las 6 de la tarde, su casa quedó acordonada como escena del crimen. Pero Norman ya se había marchado. Dentro, los investigadores encontraron detalles que sellaron el caso. En el porche trasero aún flotaba un ligero olor a cloro. Hallaron 2 trapeadores húmedos, ambos manchados con lo que parecía sangre. Había rastros por el suelo de la cocina. Y en la encimera, un vaso de café con las huellas dactilares de Cynthia. A su lado, una caja de bolsas de basura. Uno de los lados estaba manchado de sangre y tenía las huellas de Norman. En el cubo de basura encontraron una funda de almohada a rayas que coincidía con las sábanas usadas para envolver el cuerpo de Cynthia. Y en la sala, los detectives recogieron unos tenis, unos pantalones cortos azules y una cuerda, todos con manchas de sangre. En el porche trasero encontraron la alfombra, la misma tela verde en la que Cynthia había sido envuelta. Pero la búsqueda no terminó ahí. En una nevera portátil, los detectives hallaron un martillo con sangre seca, un cuchillo para carne, un par de gafas de mujer, un tampón, ropa interior, cinta adhesiva y una caja de Bud Light. Y los resultados del laboratorio no dejaron lugar a dudas. El ADN de Cynthia estaba por todas partes. En los pantalones cortos de Norman, en sus zapatos, en el martillo y en el cuchillo dentro de la nevera. Sus huellas estaban en la cinta y la sangre de Cynthia en el suelo de su cocina. Incluso las sábanas con las que había sido envuelta provenían de su propia cama. Y la autopsia confirmó el horror. El patólogo forense determinó que Cynthia había sido apuñalada 11 veces en el pecho, de las cuales 7 perforaron su corazón. Su rostro y cuero cabelludo estaban cubiertos de moretones profundos, lesiones compatibles con golpes repetidos con un martillo. El especialista concluyó que los golpes en la cabeza ocurrieron primero, seguidos de las puñaladas. La causa oficial de muerte fue traumatismo contundente y múltiples heridas punzantes. Había sido violada, golpeada, apuñalada, envuelta en sábanas y arrojada a la bahía. Y Norman fue el responsable. Pero, ¿dónde estaba? En los días siguientes, Norman logró llegar hasta Oklahoma. Pero para el 31 de julio de 1998, apenas 3 días después del asesinato, los Marshals de EEU ya lo tenían esposado. De vuelta en Florida, la evidencia en su contra era abrumadora. Durante el juicio, los fiscales guiaron al jurado paso a paso por la línea de tiempo. Mostraron el video de vigilancia de Norman en la tienda de cebos, apenas 1 hora antes de que se encontrara el cuerpo de Cynthia. Presentaron los informes forenses, los resultados de ADN y los testimonios de los peritos. Todo lo vinculaba directamente con la escena del crimen. Cuando terminó, el jurado no necesitó mucho tiempo para decidir. Norman fue declarado culpable de asesinato en primer grado y agresión sexual con uso de un arma mortal. Durante la fase de sentencia, los fiscales sacaron a la luz el pasado de Norman: robos, secuestros y agresiones violentas que se remontaban años atrás. Cada condena mostraba el mismo patrón. Su violencia no disminuía, se intensificaba con el tiempo. Luego tomó la palabra Dorothea Campbell, la madre de Cynthia. Se puso de pie frente al jurado, con las manos temblorosas,
y leyó una breve declaración sobre la vida de su hija y el vacío que había dejado. Cuando terminó, la votación del jurado fue unánime, 12-0 a favor de la pena de muerte. Pero tras el veredicto, Norman se negó a luchar por su vida. Se quedó sentado, inmóvil, y ordenó a sus abogados no llamar a ningún testigo, no mostrar ninguna fotografía y no pedir clemencia. Incluso cuando el tribunal designó un abogado especial para investigar cualquier factor que pudiera reducir su condena, su infancia, su salud mental o sus años en prisión, Norman se negó a participar. Contra el consejo de sus abogados, exigió silencio. Le dijo directamente al juez que no quería misericordia, quería morir. Aún así, el tribunal consideró lo poco que pudo. Los registros mostraban una infancia caótica, abusos y señales de inestabilidad mental que nunca recibieron tratamiento real. Pero los factores agravantes pesaban más. Ya cumplía una condena cuando ocurrió el asesinato. Tenía antecedentes de delitos violentos y mató a Cynthia durante una agresión sexual. En diciembre del año 2000, el juez dictó oficialmente la sentencia, pena de muerte por asesinato, más un total de 390 meses adicionales por agresión sexual, a cumplirse de forma consecutiva, como si el tiempo aún importara. Norman pasó casi 25 años en el corredor de la muerte, y ahora, en sus 60 años, sigue negándose a responder preguntas. Nunca mostró remordimiento, nunca presentó una solicitud de clemencia y jamás explicó por qué lo hizo. Entonces, llegó su último día, 28 de octubre de 2025. En la mañana de su ejecución, Norman se despertó alrededor de las 6 de la mañana. Según el Departamento de Correcciones, no pidió ver a un asesor espiritual y ningún visitante vino a verlo en las horas previas a su muerte. A medida que avanzaba el día, permaneció solo. Más tarde, esa misma tarde, le sirvieron su última comida: chuletas de cerdo fritas, puré de papas, un batido de chocolate y una rebanada de pastel. Exactamente a las 6 de la tarde, se levantó la cortina de la cámara de ejecución. Norman yacía atado a la camilla, con un brazo extendido y una vía intravenosa ya colocada. Cuando le preguntaron si quería dar una declaración final, respondió con voz baja y sin emoción: «No, señor». Aproximadamente un minuto después, comenzó la inyección. Norman cerró los ojos y respiró con fuerza unas cuantas veces. Su cuerpo se estremeció levemente y luego dejó de moverse por completo. El alcaide se acercó, lo sacudió un par de veces y dijo su nombre, pero no hubo respuesta. A las 6:13 de la tarde, un médico entró para revisar sus signos vitales, y un minuto después, Norman fue declarado muerto. Norman Mearl Grimm tenía 65 años. Con eso, concluyen todas las ejecuciones realizadas en octubre de 2025. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.